Bien, bienvenidos nuevamente a Postmortem. El obituario de hoy es sobre la educación. Si hay algo en común a los contertulios, ¿no es cierto?, que están presentes el día de hoy, es que todos somos profes. Yo profe de educación física. Y poeta. Y bueno, Ignacio. Ignacio, aguante. Aníbal y Marcelo. Y bueno, la educación, bueno, un tema obviamente complejo, muy general, pero yo creo que lo vamos a limitar el de hoy al rol de la educación, o sea, qué rol cumple, qué rol cumplimos nosotros, tratamos de cumplir como educadores. Eh, a mí, bueno, se me asocia un concepto como inmediato, ¿no? El tema de la educación, como herramienta. El otro día Aníbal decía que uno tiene como que comprometerse con los temas, ¿no? Desde el punto de vista también más pragmático, yo creo que la educación es una herramienta. Ahora, la pregunta sería, ¿es una herramienta para la sociedad, ¿no es cierto?, para una institución, o es una herramienta para el individuo? Y ahí podemos quizás relacionarlo con cosas que están pasando hoy en día, ¿no?, que hemos visto en las noticias, ¿no es cierto? No sé cómo ven ese tema desde lo personal al menos. Y después podemos quizás llevarlo al ámbito más estructural, no sé. Desde lo personal, me gustaría quizás comenzar con lo que a mí me provocó la noticia del alumno de la Alianza Francesa. No hacer ningún juicio ni teorizar, sino que simplemente lo que me provocó. Primero me llamó sorpresa de por qué razón generaba tanto revuelo el suicidio de un alumno, bajo el contexto de que había sido llevado por un inspector del colegio a la comisaría por tenencia de drogas. Hoy en día creo que ya se sabe que era 1.2, ya, y no 7 gramos como se había dicho. Y me fue imposible no pensar que era porque era un alumno de la Alianza Francesa. Esa fue como la primera reflexión, porque el concepto de la droga, incluso en el sentido del tráfico, y la constante en el cual carabineros llegan a los colegios debido, digamos, a esta situación, es algo cotidiano En los colegios vulnerables. en los colegios vulnerables. Claro. Pero se transforma en un tema de discusión nacional porque ocurrió en el colegio de la Alianza Francesa. E incluso a partir de la nota de Christian Warken, ¿cierto?, en el cual dice que si se va a transformar esto en llevar a los niños desde el colegio a la comisaría, esto es algo inconducente. La pregunta sería si aquellos que hoy en día están hablando o criticando esa acción, si saben cuál es la normativa legal existente. Porque finalmente la ley establece que ante cualquier ilícito, el colegio está obligado a dar conocimiento a las autoridades respectivas, porque si no se hace partícipe o cómplice. Entonces, acá queda sujeto el profesor, que se ha transformado indirectamente como el sujeto de cuestionamiento, que bajo esa columna se pide un poco el criterio. Pero hoy en día, con la burocratización del profesor dentro del sistema educativo, al profesor no se le permite su criterio, sino que se le permite una reproducción en función de normas. Y quizás aquellos que hoy en día critican a ese inspector que llevó al alumno a la comisaría por posesión de marihuana, probablemente si no lo hubiese llevado y esto se entera en la comunidad educativa, y esto hubiese derivado, no sé, pues especulo que en un tráfico al interior de la noche, y se enteran de que en un momento alguien sorprendió, pero no hizo o no llevó a cabo el procedimiento establecido, la pregunta, se le criticaría por haber utilizado su criterio y no haberse apegado a la norma. Entonces, claramente, esa norma es inconducente, pero no es inconducente porque haya ocurrido en la Alianza Francesa. Es inconducente como aplicación de entender los colegios como sistemas normativos, pero en el sentido casi carcelario, en el cual el profesor ya no es un actor, bajo esa lógica. Eso fue lo que me provocó, así como no pude evitar pensar nuevamente la expresión del elitismo a partir de una problemática que es algo
cotidiano en los colegios vulnerables, pero que aquí aparece como un gran tema, porque ocurre en un colegio que probablemente el consumo también es cosa de cada día, pero no había trascendido públicamente y tampoco había terminado quizás con este suicidio. Es como... Quizás este caso nos muestra, un poco, volviendo a la pregunta, que en ese caso, claro, ese alumno sería considerado como una herramienta que se desencajó en cierta medida, ¿no?, de esta maquinaria, ¿no?, y que había que no sé, castigarla en cierta medida, en este caso con el tema de las normas de las leyes, porque no tenía un rol importante la persona en ese caso, no era como la individualidad del sujeto, no. Lo más importante era a lo que estaba como sujeto, ¿no?, que ya se externa incluso al colegio, como decís tú. ¿Eso responde a la pregunta, crees tú, en cierta medida? ¿O un caso nomás aislado? Tratando de darle una vuelta a lo que se plantea, yo igual diferenciaría lo que es la educación de la institución escolar. Son como cosas distintas. Lo que pasa es que uno tiene como una especie de chip. Cuando le dice educación, son las instituciones. Claro. Las instituciones escolares, la universidad, en fin, toda la maquinaria, como tú planteabas, Eduardo, de lo que es que en teoría ahí estaba la educación para la sociedad, particularmente la sociedad del siglo XX, porque si uno mira del siglo XIX, la escuela no era necesariamente sinónimo del sistema educacional, y probablemente hasta bien entrado el siglo XX el sistema escolar para el mundo popular no era donde se difundía el conocimiento, podríamos decir, educación, además de normas, en fin, como que hoy día un poco se pretende que cumple. Yo creo que, además de lo que ya siempre se ha dicho en los últimos años en Chile con respecto a la educación, además del lucro que la ha permeado, también tiene que ver con que el neoliberalismo ha generado una especie de vaciamiento o ha desdibujado el rol que juega la educación en la sociedad, un poco de lo que tú planteabas en un inicio, y en particular el rol de la institución escolar, si esos son sinónimos o no. Yo creo que hoy día obviamente es mucho más nítida la separación, y la institución escolar cada vez, en vez de ser como un espacio de entrega de conocimiento o incluso determinadas normas, es un espacio que al menos se ha generado desde la institucionalidad como un espacio de disciplinamiento, como que se ha agudizado producto de que a los estudiantes y también incluso para los profesores ese espacio ya no es necesariamente el espacio por donde cursa el conocimiento social, donde se le entrega a los alumnos, y particularmente, como tú bien dices, en el mundo popular es más fácil de que ese vaciamiento se produzca. Por ejemplo, un alumno de determinado colegio, de determinado liceo, que por ejemplo no tiene sus dos papás, tiene solo a su mamá, ¿ya? Y su mamá de repente no puede trabajar. ¿Quién tiene qué rol a cumplir? El rol de proveedor, de llevar plata para la casa, sea hombre o mujer, ¿ya? ¿Y qué es más importante para él finalmente? Trabajar, porque necesita subsistir primero. Y para él el rol que juega la educación no es tan relevante en su vida, es una anécdota. Para muchos alumnos van al liceo simplemente a vender, en este caso por ejemplo droga, o en otros casos vender distintas formas de comercio, CD, alimentos, en fin, van a sobrevivir ahí. Claro, y ahí está la pregunta: ¿qué rol juega la educación en general y en particular la institución escolar? Y finalmente podríamos ver otro escalafón, los profesores, ¿qué rol juegan ahí? Como agentes activos que dentro de las visiones más de izquierda, más progresistas, siempre el profesor es un agente que le entrega el pensamiento crítico a los estudiantes, particularmente los que somos profesores de historia, filosofía, siempre está como ese sentido más a lo Paulo Freire, podríamos decir, entregar eso. Pero yo creo que hoy día en la educación actual, en el sistema educacional escolar, es bien difícil eso. Hay una serie de trabas que genera el sistema. Bueno, hay que preguntarse por qué se produce ese vaciamiento. Yo, como una línea gruesa, creo que en el marco del neoliberalismo. Sí. Ya, pero eso habría que afinarlo bien y ver qué potencialidad tiene, al menos para quienes estamos más vinculados como al pensamiento crítico, si la institución escolar y la educación también pueden jugar un rol emancipador. ¿En qué medida ambas? En esta lógica de herramienta. Para, obviamente, siempre poniendo lo colectivo por delante y no lo individual. Porque incluso cuando era relevante la educación así y la institución escolar, también cumplía un rol de disciplinamiento y disciplinamiento para una función determinada.
para, no sé, adquirir conocimientos para ir a una fábrica, para hacer, no sé, los colegios de élite para manejar una empresa, en fin, cosas así. Hoy día, ¿qué rol cumple para la sociedad en general y para los distintos estratos sociales, tanto la institución escolar como la educación? Yo creo que son Bueno, yo quiero hacer referencia creo que Nacho fue muy certero en separar los temas como de la educación en general y la institución educativa, ¿no? Porque uno podría decir que un proceso de enseñanza-aprendizaje se puede dar en un oficio, por ejemplo, y no necesariamente en una institución. Yo creo que la educación en Chile hoy, en términos generales, y pensando particularmente en el caso escolar, está podrida. Tengo una mirada súper pesimista con respecto a la educación. Siento que por una parte los profesores tienen que soportar condiciones enajenantes de trabajo, que si uno los compara con el resto de los países del mundo, somos como la excepción a la regla, por la cantidad de horas frente a aula, una cosa, pero una locura, ¿no? Cualquier profesor de otro país, tú le dices, no, yo trabajo, tengo jornada completa, ¿cuántos cursos hace? 11, no te creen, ¿no? ¿Cómo haces 11? Entonces, primero las condiciones laborales concretas de los docentes hacen que el trabajo se vuelva enajenante porque el profesor no puede ser creativo en cada clase, que hace clases de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pues, entonces, ¿cómo va a ser creativo en cada una de las clases? Con las pruebas. Entonces, la misma sobreexplotación laboral hace que los profesores mecanicen su trabajo por razones de subsistencia. Entonces, y evidentemente eso deshumaniza el proceso educativo. Eso por una parte. Por otro, el otro gran problema que hay es que los directivos o quienes dirigen los procesos educativos están siendo formados ideológicamente con una concepción más bien economicista, basada en resultados y procedimientos, emulando los procesos de creación de un producto en una fábrica a una escuela. Y eso es terriblemente perverso. Es terriblemente perverso porque la sociedad es una sociedad chilena hoy día muy competitiva, y esa competencia lo traspasa a los alumnos, ¿no? O sea, en el tiempo cuando nosotros estudiábamos, el ranking, no existía el ranking de partida, y el NEM era un porcentaje menor, ¿no? Hoy día entre el ranking y NEM está cerca del 40 o 50%, por tanto los estudiantes se están jugando en sus notas la mitad del trayecto para poder entrar a la universidad. En términos del propedéutico o de la USACH, y que fueron los creadores del ranking, dirían, eso sirve porque aúne un poco, equilibra las desigualdades. Sí, pero hace que el estudiante se estrese a un nivel que se pone a llorar y se frustra por cualquier mala nota que recibe, ¿no? Entonces, la situación es muy tensa en el aula. Y los docentes directivos los forman en esa lógica, ¿no? Entonces, hay una sobreburocratización, ¿no? O sea, hoy día en la educación siento que no hay espacio para improvisar. No voy a decir, pero claro, soy chamullento, ¿no? ¿Cómo andar improvisando? No se trata de improvisar, sino que a veces ocurren situaciones en la sala que requieren salirse del tema, ¿no? Y profundizar en otras cosas. Entonces, hoy día el proceso yo creo que está más parecido a un proceso industrial en términos casi como altuseriano, como un proceso ideológico de formación. El sujeto más no que, relevante. claro, más que el sujeto, justamente. Ahora, evidentemente, y con eso no quiero ser tan estructuralista, siempre hay espacios de resistencia, ¿no? Y los profesores efectivamente tienen espacios para debatir, para abrir un poco la cosa. Aún existe la filosofía. Aún existe, claro. Aunque aún resista la filosofía. Año pasado estuvimos a punto de justamente. Pero eso, entonces, y por el caso de la Alianza Francesa, yo tengo la impresión que la noticia se masificó no por el hecho de que un alumno de la Alianza Francesa haya sido sorprendido fumando o con marihuana en el colegio. Cuando todo el mundo sabe que la Alianza Francesa es un colegio más bien liberal y que todo el mundo entiende que en ese tipo de colegio el consumo de marihuana probablemente es el más light que hay dentro de una serie de otras drogas, ¿no? Yo tengo la impresión que la noticia reventa cuando el niño se suicida, ¿no? Y porque efectivamente es altamente probable que él no haya sido capaz, por razones obvias, de resistir la imagen pública ante sus compañeros y la comunidad de quedar como una suerte de narcotraficante, ¿no? Probablemente eso fue fuera de otra serie de problemas. Justamente. Entonces, yo creo que esta forma educacional tan maquinaria, disciplinante, competitiva, pasó la cuenta. Y efectivamente ahí, como hoy día los docentes y los directivos son burócratas, así abiertamente, si tú lees la ley, como bien decía Marcelo, la ley dice, si se sorprende una situación ilícita, hay que derivar a Carabineros, investigaciones o la Fiscalía. Escuchaba por la televisión hoy día en la mañana a la encargada de la superintendencia. Ella trataba de decir de manera eufemística, en el fondo, que el colegio, si bien tiene que cumplir la ley, porque ella no puede decir que el colegio no tiene que cumplir la ley, pero tiene que preocuparse de proteger al niño.
¿no? Entonces tendría que haber sido capaz de inferir y predecir todos los factores y toda la situación antes de. Pero el periodista, en ese caso Bustamante, era bien certero y le decía, bueno, pero tendría que haberlo llevado sí o no. Y ella nunca respondió eso, ¿no? Y la respuesta es sí, tendría que haberlo llevado. Pero ella no lo va a decir O tendría públicamente. que haber, bueno, y finalmente llegaron los carabineros. Pero la respuesta burocrática, probablemente el directivo, con esto cierro, tiene que haber sido, bueno, si yo no cumplo la ley, me voy yo preso. Sí. O sea, respuesta burocrática, un proceso que termina con un suicidio natural. Y que se tiene que ver también con esta lógica de, no digamos la banalidad del mal, pero la banalidad de la burocracia, pues. La simplicidad de, no se cuestiona, se cumple. Claro. A mí me gustaría tomar un poco un actor, los profesores. Efectivamente, los profesores, y siendo parte yo, digamos, del gremio, ¿ya? ¿Va a ser defensas corporativas? No voy a hacer defensa corporativa, sino que todo lo contrario. A ver, creo que el profesor, dentro del rol en el cual se sitúa, independiente de la estructura, debiese potencialmente moverse en dos caminos, y que son los caminos que existen. Una, el de reproductor institucional, porque mal que mal nos basamos en programas, contenidos mínimos que establece una mirada de Estado en función actual de lo que espera que sea el sujeto transformado en, es decir, un sujeto productor en distintas áreas. O bien establecerse, ¿cierto?, como una apuesta o suerte un intelectual orgánico que vea, a pesar de ser parte de una institución normativa, disciplinante, ahí también hay un espacio, también lo dice Paulo Freire muchas veces, ¿cierto?, para desde ese ir construyendo un elemento de resistencia o un discurso emancipador. Ahí, eso está. Hoy en día, el profesor en un sentido general lo es, y aquí, asumiendo el riesgo, puedo plantear que no lo es. Es más bien, cierto, un reproductor que se mueve con miedo ante cualquier margen que le pueda significar una crítica, así se sale de lo que se ha establecido por tal. ¿Y por qué? Porque el profesor como actor es peligroso. Seamos claros, si uno hiciera un estudio en torno a cuáles fueron los gremios más golpeados durante la dictadura, fueron los profesores, porque se asumió la responsabilidad a nivel, digamos, profesional, de que lo que había ocurrido en el país tenía que ver con una construcción subversiva del marxismo desde las aulas. Y se tomó la decisión de cortarlo. De partida ahí viene la rebaja de sueldos, pauperizar al profesor, minimizarlo al nivel de su rol en la sociedad. Y el profesor pasó de un actor protagónico hasta los 70 a transformarse en un sujeto de comicidad. Claro. El profesor era una caricatura. La caricatura del zapato gastado, del calcetín roto, de la vestimenta constante. Y ahí lo que buscó, ¿cierto?, es... El médico frustrado, el ingeniero claro, frustrado, dar un golpe fuerte para disciplinar al profesor. Aquí lo que hizo la dictadura fue disciplinar al profesor, y lo que ha hecho los modelos concertacionistas en adelante es administrar a un sujeto que ha sido consumido y se ha transformado en consumidor del modelo y está atrapado ahí. Respecto a lo que hoy en día la ley docente. La ley docente lo que pretendió dar solución fue sueldos. Mejora el sueldo a partir de tu capacidad, porque se parte la base de que somos malos. Demuestra que eres bueno para un sueldo. Pero en la práctica, eso lo que buscó fue disciplinar al profesorado que venía haciendo, junto con los estudiantes, la pulga en la oreja del modelo. Y si hoy en día nos vemos, ese dinero lo que ha hecho es desmovilizar al profesor. Lo ha desmovilizado, porque finalmente el profesor, como profesional, es un sujeto que tiene capacidad de deuda, no de ahorro. Y a partir de eso, el dinero se ha transformado en el elemento que le dé cierta sustentabilidad, y por lo tanto, ¿a cambio de qué? A cambio de la renuncia de cualquier cuestionamiento hoy en día al modelo, en líneas generales. Hoy en día, ¿cuál es el actor que queda como alteridad? Es el otro actor de la educación, que es el estudiante. A ese sujeto, por lo menos el secundario, no ha sido totalmente disciplinado. Si el universitario, a partir de los formatos de la educación gratuita, el apoderado ya está disciplinado.
el Código del Trabajo te tiene amarrado. Y todo esto es bajo el marco del neoliberalismo. Es decir, no podríamos entender la educación, no podríamos entender ni siquiera esta burocracia constante si no es bajo la lógica del mercado. Ya no hay comunidad educativa. Hoy en día hay sociedad educativa. Según lo que tú dices, Marcelo, y lo que dijo Aníbal también, en parte Nacho, la educación se ha convertido como una empresa, no los colegios finalmente. Esta idea como como el alumno como cliente, ¿no? ¿Cierto? O el apoderado como cliente, ¿cierto? Y me da la relación como de que finalmente la educación se volvió un proceso como tecnológico, que finalmente lo que importa es el producto, el resultado, que pueden ser cifras, NEM, ¿no es cierto?, PSU, CINCE, no sé. Y ahí quizás yo fui un poco inocente con la pregunta, porque quizás no hay una herramienta, o sea, el alumno no es una herramienta, el profesor es otra herramienta, el apoderado otra herramienta, como decir, que finalmente es como, somos parte de una maquinaria que lo que busca son resultados finalmente, que se midan cuantificablemente de una manera, con criterios como empresariales, como eso. Ahora, y la niña también lo dijo, ¿no? Como que esto genera efectos catastróficos, ¿no?, en la persona. Aquí citar a un filósofo contemporáneo, ¿no es cierto?, coreano, ¿no? Wing-Chul Han, si lo ubican, que escribe ensayos, ¿no es cierto? Tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y él dice que el siglo XXI está marcado por las enfermedades mentales. El siglo XX las enfermedades más bien físicas, ¿no? Pero el siglo XXI enfermedades mentales, producto del estrés, ¿no es cierto?, el exitismo que decía Marcelo, esta idea como del alumno que tiene, y uno lo ve, ¿no?, los cabros cuarto medio, por ejemplo, que lloran, pues. O sea, le entrega una mala nota y el cabro llora, así como que, no, es que este es mi futuro y que voy a fracasar. Entonces, eso genera frustración, finalmente, ¿no? Entonces, estamos convirtiendo en una sociedad frustrada, ¿no es cierto?, con ansiedad, con angustia. Entonces, no sé si comparten el diagnóstico, pero como decís tú, es catastrófico, ¿no? Es como pesimista la cosa, ¿no? Como... Pero paradójicamente, para los que están evaluando el sistema, es lo mejor, porque tienes control sobre cada proceso y por lo tanto puedes sistematizarlo. Pero finalmente la educación es algo que no puede ser sistematizado porque se mueve mucho con el marco de la creatividad y la relación que sea un espacio. En ese sentido, yo sigo viendo la sala, aunque a algunos no les guste, como una trinchera, un espacio en el cual se disputan ideas, en el cual tú estableces una lucha con respecto a qué sujeto crees, bajo la mirada, porque aquí también asumir de que el profesor es un sujeto que no tiene una mirada, que es un sujeto despolitizado y que llega y se sienta, digamos, en la sala o se pasea por los pasillos, ¿cierto?, como un sujeto neutro, es también no entender el sujeto humano. Y ahí hay un espacio de disputa. Y la disputa que damos algunos, dentro de ellos me incorporo, es la de un sujeto que tenga la capacidad de articular independiente que lo digan los contenidos mínimo obligatorios, es realmente un sujeto crítico. Eso es lo que yo creo que es la apuesta, un sujeto crítico que sea capaz de transformar y hacer mucho más justa o disputar, digamos, una sociedad, no sé qué nombre darle para que no suene tan marxistoide, pero una sociedad, cierto, mucho más fraterna, una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad que apunte, cierto, a cuestionar la distribución de la riqueza, por ejemplo. Sí. Y que los contenidos no están para eso. Yo creo que una de las disputas que debiera dar el mundo progresista en general, y sobre todo el mundo de los trabajadores de la educación y también en general, tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Porque, y desde mi punto de vista, una de las derrotas de la izquierda que hoy día está en la nueva mayoría precisamente pasó por eso, ¿no? Porque no se ha logrado modificar el sustento ideológico del diseño de políticas públicas en educación. O sea, evidentemente que la gratuidad y el avance en Quintile, nadie podría decir que no es un avance. Mi punto de vista, sí es un avance y hace que esta cosa sea un poco más digna. Pero el punto es otro, el punto es cómo modificar la matriz del diseño de las políticas públicas, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que el diseño de las políticas públicas lo hacen economistas. No tengo nada contra los economistas en términos personales, sino más bien siento que se privilegian los criterios técnicos, más bien tecnocráticos, antes que la experiencia concreta de los sujetos en el aula, ¿no? Y evidentemente que mi crítica va a ser acusada de populista, porque mi propuesta sería entonces que cuando se discutan el diseño de políticas públicas en educación, se obligue
¿no es cierto?, a participar en dichas comisiones a representantes del mundo educativo, ¿no? Y que participen con voz y voto y no quede centrado en el ejecutivo ese diseño. Alguien va a decir, pero eso es populismo. Y yo diría, sí, soy populista. Sí, porque es una forma de disputar eso. Si no, no tenemos cómo, ¿no? No me imagino yo otra forma. Incorporación de los sectores sociales, incorporación de los actores populares. Pero Que tengan voz y voto en eso. como que igual yo veo como, o sea, yo creo que es evidente el diagnóstico que hemos hecho, ¿no? Se ve, lo hemos visto en la práctica. Pero a mí como que me parece un poco contradictorio esta idea como el modelo sociocognitivo que está como de moda hoy en día, ¿no? Como que va en contra del tema como de la competencia, en cierta medida, ¿no? Como que ya no privilegia tanto el contenido, siempre va por la habilidad. Y el tema de la integración, por ejemplo. ¿Cómo se entiende eso bajo esa lógica? Como que me parece como extraño. A mí no me sorprende mucho. La otra vez también le daba vuelta. Estos informes económicos plantean, digamos, el problema del capital humano. Establecen el problema del capital humano, ¿cierto?, para como una gran barrera para alcanzar este salto al concepto de país desarrollado. Y el capital humano se puede medir de forma cuantitativa, pero esa forma cuantitativa ya la logramos. Por ejemplo, el establecer la educación media obligatoria y tener un porcentaje 99%, estamos a nivel de países desarrollados. El problema, ¿cierto?, es que esa educación de contenido hoy en día no sirve para insertarse en las labores productivas. Y por lo tanto, el tema de las destrezas y habilidades son más funcionales para el sistema, más que el sistema actual, sino que para el sistema al cual se plantea. Claro, el sistema anterior dejaba fuera gente que... Claro, pero ahora lo que necesita, ¿cierto?, es personas que puedan entender claramente, ¿cierto?, qué orden le estáis dando y que sea capaz de ejecutarla. Es decir, eso va en función de nuestro capital. Que sea flexible para adaptar situaciones. En el fondo, el sistema lo que dice es: demuéstreme usted, colegio, que es capaz de formar personas que son capaces de seguir instrucciones y adaptarse a necesidades y tener las habilidades para poder trabajar en distintas situaciones. Y ahí viene el concepto de flexibilidad laboral. Claro. Finalmente, hoy en día, estar mucho tiempo en un trabajo está mal, porque incluso está mal tratar de desarrollar tan solo un área. Tú tienes que ser capaz de moverte. O sea, estas famosas habilidades blandas tiene que ver, digamos, con lo que estamos buscando formar ahora. Que nosotros carecemos totalmente en todo caso. Sí. Por eso solo somos poquitos, ¿no? Ahí tiene que ver con el capital humano. Esto lo que busca es generar el capital Pero humano que nos permita el salto al desarrollo. No va en contra de la misma lógica, es parte de... Es más, Claro. Sí. Es parte de un modelo más avanzado del sistema productivo que Chile no tiene en este momento. Sí. Y que es una de las razones de por qué no la tiene, según las evaluaciones de los economicistas, ¿cierto? De estas figuras que yo tampoco le tengo ninguna mala, pero... Claro que podría ser la lectura de este modelo nuevo que está como... que es más democrático, porque que se fija más en la persona, porque atiende a su manera, a evaluarlo de una manera diferenciada, por ejemplo. Así lo venden. Claro, sí, es como... Yo creo que en Chile sí es adecuado producto de que es un país principalmente en áreas de servicio, donde tú tenés que interactuar permanentemente. Tenés que atender bien al cliente, que es el que tiene la razón. Nuestra economía es una economía... Sí. Claro, tenéis que tener habilidades sociales, tenéis que entender la diversidad, tenéis que la multiculturalidad, cuando por el otro lado la sociedad funciona en otros cánones. No hay mucha multiculturalidad por fuera de la empresa, no hay mucha tolerancia. En un marco maquiavélico, la otra vez leía una declaración de esta gente, la SOFOF y todo, de que ellos no tenían ningún conflicto con los inmigrantes, porque incluso más, ya está demostrado que en unos años más Chile incluso necesita un 30% más de migrantes que van a suplir la mano de obra. Nos falta. Es decir, hoy en día también, como lo dice el Nacho, el discurso de la multiculturalidad tiene un sentido, o sea... Y el de la no selección. Exacto, también. vas a convivir con la diversidad porque el país económicamente necesita migrantes. La pirámide de edad de pica demográfica, ¿no? En el fondo que necesitamos en la fase productiva, de la edad productiva, económicamente a los activo, 65. necesitamos más gente. Y Entonces, con la chilenos no inmigrante- lo damos, 20, con claro. chilenos no Entonces, con damos. inmigrantes te sale. Yo ahí estoy una esperanza en ese modelo y ustedes me lo... Modelo de Reagan. yo estaba comprometida. No voy a trabajar el lunes. Terrible esta cuestión. Bueno, Yo Sí, creo que eso sí,
contradiciendo un poco la desesperanza de Marcelo con respecto a los profesores. No, yo tengo esperanza. Aníbal también lo dijo. Sí. Qué especialista. Yo creo que uno de repente sufre con el pesimismo del presente, por decirlo de alguna manera, y uno podría preguntarse si los profesores en los 90 tuvieron alzas salariales también. Si uno analiza uno de los gremios mejor que más cosas ganó en los 90 fueron los profesores. Así todos se fueron revelando hasta hace poco. Yo creo que incluso van a... Y no solamente con la protesta, sino que también se han mantenido como un... Hay un periodo de reflujo, sin duda. Como una acción bien de darle pensamiento crítico. Yo creo que cada vez más hay profes que al menos tienen una mirada crítica de su disciplina o cuestionamiento. No podemos plantearlo como algo general. Claro, pero... yo creo que con el tiempo al menos van a seguir manteniéndose como agentes relevantes, igual que los estudiantes. Un saludo al mundo. Yo creo que ahí se sigue jugando un rol importante y que los profesores ojalá sigan amasando esa perspectiva crítica y también, no solo en el aula, sino que también en la organización propia y que sigan obviamente mejorando sus condiciones laborales. Estamos en la curva que es parte de la historia de los movimientos, o sea, la satisfacción económica deriva en un reflujo hasta que aparezcan las nuevas luchas. Las nuevas luchas. Bueno, se acabó el tiempo. No, nos vamos contentos, tristes este obituario. Yo creo que... Contento. Bueno, No, siempre contento. Siempre Muy contento. septiembre siempre es más triste. Sí, sí. Bueno, agradecer a los auditores, los contertulios el día de hoy. Muchas gracias. por Pásenlo bien escuchar. el 18.